de este retiro y el centro de todo lo que hacemos en una iglesia que quiere seguir los principios que Cristo dejó es predicar y trazar con precisión la palabra. Y si usted le pregunta a alguno de los hombres que estuvo allí, lo que hicimos insistentemente fue trazar con precisión la palabra y saber qué es lo que espera Dios de nosotros como hombres. No nos interesa saber qué opina un pastor, no nos interesa saber qué opina un misionero o qué opina el mundo de lo que debe ser un hombre. Lo único que nos interesa saber es qué dice la palabra y qué espera Dios de nosotros como hombres. Y dentro de tantos pasajes hermosos que hay en la Biblia, a veces hay versículos que están a veces ahí escondidos entre líneas y que a veces como que brotan, ¿no? Y salen y son como una perla preciosa. Y algo similar pasa aquí en Proverbios 11, versículo 30. Miren lo que dice: el fruto del justo es árbol de vida. Y miren lo que dice acá, con lo que termina este versículo: y el que gana almas es sabio. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia es importante y es valiosa, pero a veces hay pequeños versículos que brillan, ¿no? Que son como un tesoro. Y esto es lo que sucede aquí en Proverbios 11. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que una persona que es verdaderamente sabia es una persona que invierte su vida en ganar almas. Es una persona sabia. No existe una tarea más noble, no existe tarea más significativa que la tarea de ganar almas para Cristo. El evangelismo es parte de la vida natural de alguien como cristiano. Es más, una persona se puede preguntar e interrogar si realmente es cristiana si su vida no está enfocada en que otras personas conozcan a Cristo. Puede poner en tela de juicio y preguntarse qué está pasando. ¿Realmente yo sí creo en Cristo? El que evangeliza, el que gana almas es sabio, pero el que no gana almas, el que no está en esta tarea, está mostrando necedad. Yo les invito a que me acompañen a orar y que el Señor nos pueda guiar en este día y que podamos ser obedientes y someternos a lo que su palabra quiere enseñarnos. Señor, te doy gracias por el privilegio de estar en esta iglesia. Gracias, Señor, porque este grupo de hermanos, Señor, y cómo han madurado, cómo han crecido en el Señor, no es obra de ningún hombre, sino que es tu obra, Señor. Es por tu gracia, es por tu poder, Señor, es por tu palabra, Señor, que has fortalecido a esta iglesia y seguirás equipando a estos hombres y mujeres para que sigan cumpliendo con tu voluntad, Dios. Te pido en este momento que bendigas tu palabra, que la uses con poder, Señor, y rompas toda incredulidad y permitas que nos sometamos, Señor, y que podamos entender que la verdadera sabiduría se encuentra en ganar almas, Señor, en presentar las buenas noticias, Dios. Amén. Vamos a estar en el libro de Jonás. Para algunos que creen que conocen muy bien la historia de Jonás, bueno, va a ser entonces un buen referente estar aquí. Hace algunos años en África, una mujer bien ancianita se hizo cristiana debido a una labor de unos misioneros que llegaron allá a África y empezaron a compartir el evangelio y le leían las escrituras y le enseñaban. Y esta señora, que era anciana, no solamente tenía esta condición de ya estar en sus últimos años de vida, pero además tenía un problema en los ojos y no podía ver, era ciega. Y esto es una historia de la vida real. Y esta mujer que era ciega siempre tuvo en su mente un versículo que los misioneros le habían enseñado y repetido, y ella siempre tenía en su mente Juan 3:16. Siempre tenía en su mente Juan 3:16. Y un día esta señora, esta ancianita que no podía ver, que era ciega, le dijo al grupo de misioneros: por favor, usted me puede subrayar aquí en mi Biblia, que no veo, pero tenía su Biblia, ¿puede subrayarme Juan 3:16 en rojo, por favor? Y puso ahí su marquita en Juan 3:16. ¿Y saben qué hacía esta mujer? Todos los días en la tarde se iba frente a un colegio, frente a una escuela, y se paraba frente a la escuela, y apenas ella sentía que se acercaban los niños, le decía a los niños: ven, ¿tú ya sabes leer? Y varios niños: yo ya sé leer, estoy
Estoy entrenado en la lectura. ¿Me puedes leer esto que está aquí subrayado en rojo? Le decía la señora a los niños. Y los niños, claro, yo puedo leerlo, se lo leo. Y entonces los niños empezaban a leer el versículo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y saben qué hacía la señora? Que no veía, les decía, ¿y tú entiendes qué quiere decir eso? Y los niños, no, bueno, pues sé leer, pero hasta ahí. Y ella les empezaba a explicar el evangelio a estos niños. Les empezaba a decir, pues te voy a decir qué significa. Y empezaba a compartirle el evangelio. Una mujer sin educación, una mujer ciega. Quiero que sepan que el reporte de los misioneros, después de los años ahí en África, dan reportes de que 24 de esos niños terminaron siendo pastores cristianos. Esta mujer sin educación, esta mujer que no podía ver, era sabia delante de los ojos de Dios, porque se dedicó a ganar almas. Nuestra falta de evangelismo no tiene excusa. ¿Amas lo que Dios ama o simplemente amas tus propios beneficios y lo que puedes obtener de la religión cristiana? ¿Amas el corazón que Dios tiene por alcanzar a los perdidos o simplemente estás aquí para encontrar beneficio para ti mismo? No hay puntos medios. El más interesado en la salvación de los hombres es Dios mismo. Y es algo importante, y esto es lo más importante de lo que vamos a hablar hoy. Y es que el más interesado en la salvación de los hombres es Dios. Si el Señor dejara la salvación solo en nuestras manos y que nosotros hiciéramos la tarea, no se salvaría nadie. En el libro de Jonás está este mensaje. Y ese es el punto de Jonás, si me acompañan allá Jonás, uno de los profetas menores. Y quiero aclarar que no es profeta menor porque sea menos importante, que si lo comparamos con Isaías, entonces Jonás es menos importante y por eso se llama profeta menor. Es profeta menor y son 12 profetas menores porque son más pequeños en tamaño. Entonces es una forma de designarles profetas menores, pero no porque tengan menos importancia. Y en el capítulo 1 de Jonás podemos encontrar la historia que muchos conocemos, y es que Dios le dio una instrucción. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama contra ella. ¿Qué tenemos ahí? La instrucción de Dios a Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? Desobedeció. El odio hacia las naciones extranjeras y por consiguiente el odio hacia el corazón de Dios, de ser misericordioso, esto es lo que muestra el corazón de Jonás. Quería la bendición para sí mismo, pero una vez que Dios le dijo que iba a tener misericordia de un pueblo que no era el pueblo judío, ¿qué dijo Jonás? No me gustó así. Ten misericordia con nosotros, pero con los otros, no. Tenemos un hombre que ama ser bendecido y rescatado, pero detesta que otros reciban la bendición. Aquí en Jonás, un profeta de Dios, tenemos un hombre que le encanta recibir bendición para sí mismo, pero se muere de ira por dentro cuando ve que el del lado puede ser bendecido por Dios. En el capítulo 2 de Jonás, ¿qué tenemos? Tenemos la historia del pez. Cuando Dios usa un pez para traer juicio sobre Jonás también ahí. Y quiero que sepan que esto es una historia real. Y muchas veces por la historia del pez hemos creído que es como que el libro de Jonás es para los niños, ¿no? Qué bonito el pez y se queda siempre en esto. Y quiero hacer una insistencia. Esto es relevante para nosotros. Este libro es la palabra de Dios, igual que Corintios, igual que Efesios, que Apocalipsis, y tiene un mensaje para nosotros. Y en el capítulo 2 tenemos la historia del pez. Hasta el Señor Jesucristo cita cuando sucede esto, y vemos una oración. Aquí hay una oración de aparente arrepentimiento de Jonás, dentro del pez, ¿no? Aparente arrepentimiento. Y en el capítulo 3 y 4 encontramos que Jonás, después de que es lanzado del pez, va y obedece. Nínive se arrepiente, Dios los perdona. Y en el capítulo 3 y 4 es una de las predicaciones más poderosas que se encuentran en toda la Biblia y con los efectos más increíbles de cómo se arrepiente una nación y un pueblo. Jonás se había olvidado
de que Dios había bendecido y había escogido a los judíos para que fueran una nación que trajera bendición a los otros. A Jonás se le había olvidado esto. En el capítulo 3 y 4 veremos el corazón misericordioso que tiene Dios y su deseo evangelístico. Y específicamente vamos a ver cuatro principios en el capítulo 3 y 4 del libro de Jonás. 4 principios. Acompáñenme ahí al capítulo 3, vamos a leer la escritura. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, la primera vez en el capítulo 1, ahora le vuelve a decir. ¿Qué le dice en el versículo 2 del capítulo 3? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Versículo 4, estamos en el capítulo 3 de Jonás. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el primer punto, en las marcas de un evangelismo efectivo, y que así podemos titular este mensaje, las marcas de un evangelismo efectivo. La primera marca es que el evangelismo efectivo requiere obediencia. La primera marca de un evangelismo efectivo requiere obediencia. La palabra obediencia en el Antiguo Testamento tiene la connotación de aquel que escucha la palabra de Dios y se pone en acción a obedecer. Obedecer es una muestra de sumisión delante de Dios, de sometimiento ante su palabra. Pero además de ser sometimiento, ¿saben qué refleja la obediencia? Refleja que estoy confiando en Dios. Cuando yo obedezco lo que dice en la palabra de Dios, le estoy diciendo a Dios que confío en que lo que Él está mandando es lo mejor, que mis ideas no son las mejores, sino que sus ideas son las mejores. Esto es la obediencia. Si vamos un nivel más allá del Nuevo Testamento, ¿qué dice? En Juan 14, 21 dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Miren, ustedes pueden pasar horas y horas diciendo que aman a Dios. Y pueden alardear y decir que aman a Dios y contarle a todo el mundo. Pero si su vida no tiene un patrón de obedecer a Dios y someterse a la palabra de Dios, entonces no aman a Dios en lo absoluto. Eso es lo que dice Juan aquí. ¿Quién es el que me ama? El que obedece y guarda mis mandamientos. Si tu cristianismo no se caracteriza por obedecer, hay algo que revisar ahí. En esta sección del libro tenemos la obediencia de Jonás. Y me llama la atención porque en Jonás, que tiene 4 capítulos, el único capítulo donde se ve un Jonás diferente es en el 3. Aquí se ve un Jonás obediente, solo en este capítulo. Los otros 3 capítulos, Jonás es un rebelde terrible. Pero en este capítulo 3 hay un Jonás diferente. Y podríamos tomar ejemplo del Jonás del capítulo 3. Lo primero que podemos notar aquí, y vamos al versículo 3. Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Lo primero que podemos notar es que Dios es claro en sus mandamientos. Dios fue claro en la instrucción. La Biblia no es difícil de entender, más bien es difícil de obedecer debido a nuestra rebeldía. Jonás recibe claras instrucciones. Ya lo habíamos visto que en el capítulo 1, versículo 2 ya le había dicho: Jonás, ve y predica. Hay una nueva oportunidad para Jonás y esta vez él obedece. Y vamos a ir analizando frase por frase lo que dice ahí. Miren qué dice: levántate y ve a Nínive. Y pueden tener sus ojos ahí en el capítulo 3 porque ahí es donde vamos a estar recorriendo. Levántate. Esta palabra levántate es un imperativo. ¿Qué quiere decir? Es una orden. Tienes que obedecer. Levántate. Pero además no es un mandato cualquiera, sino que esta palabra en sí mismo, levántate, ¿qué muestra? Que necesita ¿qué? Acción, movimiento. Esta palabra es usada en varios sentidos en el Antiguo Testamento. Digamos, se usa para cuando alguien quiere que haya un cambio de posición. Ustedes están sentados y se les dice levántate, se levantan. Si miramos el capítulo 3,
En el versículo 6, miren lo que dice. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono y se despojó de su manto y se cubrió con cilicio. En el idioma original es la misma palabra. Puede referirse a simplemente un cambio de movimiento. Pero ¿saben qué? Aquí en esta instrucción en el versículo 1 del capítulo 3, Dios no le está diciendo a Jonás, Jonás, levántate de la silla. ¿Qué le está diciendo? Jonás, levántate, muévete a obedecer lo que he dicho. Este mandato no es único para Jonás. El profeta Jeremías, en Jeremías 1:17, miren lo que dice. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y diles lo que yo te mando. No temas ante ellos. Esta palabra también es usada en el Antiguo Testamento para mostrar la actitud de alguien que ha caído porque ha fallado varias veces delante de Dios. ¿Y Dios qué le dice? Cuando está ahí caído, le dice, levántate. Es una palabra importante en la Biblia, levántate. Proverbios 26:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve ¿a qué? A levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Aquí Dios está diciéndole a Jonás, ya has desobedecido bastante, Jonás. Y ya has pasado por varias cosas debido a tu desobediencia. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Levántate, ponte en acción, obedece, despierta. Este momento debió ser impactante para Jonás. Y no sé, hay un versículo que cuando leo esto me acuerdo mucho y es otra situación diferente a la que está pasando Jonás, pero son parecidas a las palabras cuando Jesucristo le dijo a Lázaro, levántate. Versículo 2 de Jonás 3, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta era una gran ciudad, Nínive, famosa en su tiempo, poderosa, económicamente, fuerte. No era tampoco un mandato fácil. Le está diciendo a un hombre que es de otro pueblo, ve y métete en una gran ciudad y diles que se arrepientan porque si no, viene juicio. No era una tarea fácil. Dice que era una gran ciudad y también se puede entender como que era valiosa. Pero saben que esta ciudad no era valiosa simplemente porque fuera rica o poderosa. ¿Saben por qué Nínive era una ciudad valiosa? Porque Dios quería actuar en medio de ellos. Y eso es lo que le da valor a Nínive, que Dios quería hacer algo. ¿Cuál es el mandato? Proclama. Miren la palabra ahí que dice, levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama en ella. Acá Dios le está diciendo a Jonás, quiero que vayas y que llames la atención de las personas. Quiero no solamente que vayas y estés entre ellos, te hagas parte de ellos, sino que abras tu boca, que proclames mi mensaje. Y esta palabra comúnmente está designada en el Antiguo Testamento para dar una voz de alerta, una voz de alarma. Y pónganse a pensar por un momento en un soldado que está encargado de hacer la guardia y el batallón va a descansar mientras tanto. Imagínense por un momento un soldado que está encargado de ver cuando se acerque el enemigo. Y solamente imagínense que ese soldado diga, me voy a dormir, me voy a echar un sueñito un rato. O imagínense algo peor, que ese soldado vea que a lo lejos viene el enemigo y ese soldado diga, si me pongo a anunciar y avisar, me van a agarrar, me voy a ir a esconder yo solo. Una persona que actúe de esa manera, que sepa que viene el enemigo, que viene la condena y no alerte a los demás cuando sabe que tiene esa tarea, ¿saben qué? No solo es un mal soldado, sino que es un soldado despreciable para ese ejército. Asimismo cometemos este delito todos aquellos que teniendo el mensaje del evangelio, habiendo sido salvados por gracia, conociendo el mensaje de alerta, nos quedamos callados. En el versículo 3 miren lo que dice. ¿Y qué es lo bonito de Jonás por primera vez? ¿Qué hizo? Dios dijo levántate, ¿y qué hizo Jonás en el versículo 3? Se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive gran ciudad, una gran ciudad en extremo, de 3 días de camino. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Es necesario que tú y yo comprendamos que el evangelismo, primero, es un mandato de Dios. Evangelizar y tener una vida de compartir el evangelio a otros, de hablar las buenas nuevas de Cristo, es un mandamiento de Dios. Y además no es un mandato más,
sino que si no se cumple este mandamiento, el resto de mandatos en la iglesia no se pueden llevar a cabo. Si no hay evangelismo, si no hay personas nuevas viniendo a la iglesia, ¿cómo entonces vamos a discipular a nuevos creyentes? ¿Cómo nos vamos a animar los unos a los otros? ¿Cómo vamos a fortalecer a los que están comenzando? El evangelismo es la base de los mandatos para la iglesia, para que el resto de mandatos se puedan ir construyendo y obedeciendo. Si no se obedece este mandato, el resto de cosas tampoco van a funcionar. Es necesario que hoy tú y yo nos levantemos. Levántate, que nos pongamos en movimiento. Demanda movimiento, demanda acción el evangelismo. No se da porque sí, demanda que nos movamos. Hemos desobedecido a Dios y hemos pecado al no movernos a predicar el evangelio. Hemos pecado al no abrir nuestra boca. Esta idea de que voy a evangelizar con mi testimonio suena bonita y suena espiritual, pero no es bíblica en ningún momento. Que me voy a quedar callado y que la gente se va a dar cuenta solamente. No, tenemos que vivir un testimonio bueno. Tenemos que vivir en santidad y eso va a ser una plataforma para que escuchen la predicación del evangelio. Pero si nos quedamos callados, la gente no va a saber. Es necesario que hablemos, que proclamemos. Debes abrir la boca y advertir del peligro que viene. El evangelismo requiere acción y movimiento. Tener una buena doctrina, pero no predicarla a otros es pecado. Tener un entendimiento correcto de la palabra y no predicarla a otros es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le cuenta por pecado. Es necesario que meditemos en esto y que nos demos cuenta cuál es la actitud que tenemos con respecto a las personas que Dios nos ha puesto alrededor. Vecinos, compañeros de trabajo, familiares. Dios a veces pone personas ahí, ¿no? Una y otra vez. Más de uno debe estar pensando en alguien. Y está ahí, ¿por qué? Para que nosotros nos levantemos y proclamemos el evangelio. El primer punto que hemos visto es que para un evangelismo efectivo se requiere ¿qué? Obediencia. Pero además hay una segunda marca de un evangelismo efectivo, y es que un evangelismo efectivo requiere el mensaje adecuado. El evangelismo efectivo requiere el mensaje adecuado. Y vamos al versículo 4, miren lo que dice el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hace 2 años, la policía de Long Beach, ahí cerca de Los Ángeles, detuvo a 2 empleados de la ciudad que trabajaban con el gobierno. ¿Saben por qué los detuvieron? Porque estos 2 hombres estaban vendiendo las señales de tránsito de las carreteras. Cogían, las desmontaban y las estaban vendiendo. Las estaban vendiendo a un depósito de chatarras. Y al total de lo que habían reunido estaban consiguiendo, entre muchas señales que se habían robado, habían colectado $171. Habían cometido este delito para conseguir $171. El nombre de estos personajes era Thomas O'Brien e Ivan Maxwell, de 28 años, y fueron acusados cada uno de posesión criminal de propiedad robada y pública. Además del delito de robo, estos criminales fueron enviados a la cárcel. ¿Por qué? Porque esto es un delito muy, muy grave. Quitar una señal de tránsito, de advertencia, lo cual podría producir terribles accidentes. Quitar una señal de advertencia es un delito. Espero que la mayoría sepa esto, ¿no? Así como estos ladrones de señales, muchos que se hacen llamar cristianos han querido robar las señales de advertencia del evangelio. Muchos quieren quitar cualquier mensaje de advertencia, cualquier mensaje del juicio de Dios, del mensaje del evangelio en nuestros días. No quieren confrontar a nadie con el destino terrible al que está expuesto cualquier persona sin Cristo. Algunos quieren hablar de salvación, pero no están dispuestos a hablar del pecado y sus consecuencias.
Quieren hablar de las buenas noticias, pero nunca contando las malas noticias. ¿Y qué logran con esto? Logran torcer el mensaje. Engañan a personas haciéndoles creer que son salvas. Y es triste, pero esta es la situación de muchas iglesias que están atiborradas de gente pensando que son salvas, pero jamás han escuchado el mensaje completo del evangelio. Por eso el segundo punto en las marcas de un evangelismo efectivo es un mensaje correcto, un mensaje adecuado. Si alguien ofrece el mejor antídoto, imagínense que alguien venga y les ofrezca, llegue a sus casas y les dice: tengo el mejor antídoto para el veneno, el mejor antídoto que usted se pueda encontrar para el veneno. Solamente se lo pongo aquí rápidamente. ¿Quién se dejaría poner ese antídoto? ¿Qué diría usted? No lo necesito, no me ha picado ninguna culebra, no. Esto mismo pasa cuando anunciamos las buenas noticias y las personas no conocen salvación. ¿Salvación de qué? Cuando anunciamos el mensaje del evangelio, no solamente contamos las buenas noticias, sino que presentamos al hombre su condición delante de Dios y la necesidad que tiene de un Salvador. Y que su destino sin Cristo es condenación. En ese momento, cuando el Espíritu Santo opera en una persona y le muestra: hey, realmente sin Cristo no hay esperanza, ¿saben cómo ve la persona a Cristo? La empiezan a ver deseable. Jesucristo pasa de ser una opción más y empieza a convertirse en el ser más deseado para el pecador. Cuando expones a alguien a la verdad completa de Dios y por su gracia Él actúa abriéndole los ojos, en ese momento para el pecador, y que espero que sea las circunstancias de ustedes, Jesucristo pasa de ser una cosa más y empieza a ser lo más preciado en nuestra vida. Y es como si fuera un avión muy alto y se empieza a caer y hay un paracaídas por ahí. ¿Usted se imagina cómo se aferraría usted a ese paracaídas? Esta misma experiencia tienen que vivir los incrédulos, darse cuenta que no tienen otra esperanza, y en ese momento Jesucristo va a ser deseable para ellos. Cuando llegamos a este punto dices: Jesucristo es mío, es mi salvación, lo amo como lo más grande, el tesoro más grande de mi vida, y no lo soltaré. Jesucristo es la perla preciosa, el tesoro escondido. Jesucristo es el ser más deseable y hermoso que existe sobre la tierra. Tenerlo a Él es tenerlo todo, y no tener a Jesucristo es estar en completa bancarrota. ¿Cuántas veces hemos presentado un evangelio aguado? ¿Cuántas veces hemos presentado un evangelio que no es el evangelio? ¿Cuántas veces nuestra actitud ha sido contraria a la del apóstol Pablo, que dice: no me avergüenzo del evangelio? A veces pasamos versículos por alto, pero usted tiene que darse cuenta por qué Pablo va a decir: no me avergüenzo del evangelio. Porque sabe que predicar el evangelio como debe ser no es tan fácil, trae consecuencias. He estado escuchando últimamente un chiste repetido y dice que cuando Pablo llegaba a una ciudad no preguntaba cómo eran los hoteles, sino que decía: bueno, aquí cómo son las cárceles. Porque no se avergonzaba del evangelio. Modificar, suavizar, cambiar el evangelio es un delito. Es un delito. Ser un falso testigo de Cristo es un pecado terrible. Pero hay otro pecado que también hace doler el corazón de Dios, y es el pecado de callarse el mensaje. El pecado de haber recibido gracia y quedársela solamente para uno. Eso también es pecado. Uno de los grandes pecados que cometió Jonás es querer solo la bendición para él y su pueblo, pero no querer la bendición para otros. Miren lo que dice el versículo 4. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y quiero que entiendan, y esto es muy importante. Dios le dice: este es el mensaje que vas a predicar. De aquí a 40 días Nínive será destruida, y eso es lo que él predica. Y ustedes, quiero que entiendan que Jonás mira este mensaje como una muestra ¿de qué? De misericordia de Dios. Y hoy en día muchas personas dicen: no, si hablas de la ira o del juicio, es una muestra de la ira de Dios. Pero Jonás parece que conoce y entiende muy bien. ¿Y qué le está diciendo Jonás? ¿Qué está entendiendo Jonás?
Estas palabras de advertencia son una muestra de que Dios quiere mostrar gracia a esas personas. Las palabras de advertencia y juicio venidero en la Biblia no reflejan la ira de Dios principalmente. Quiero que entiendan eso. Las palabras de advertencia, y cuando Jesucristo, digamos, está proclamando que viene un juicio, que hay infierno, cuando los profetas del Antiguo Testamento están proclamando juicio, principalmente no están hablando de la ira de Dios. ¿Saben qué atributo se muestra ahí? La misericordia de Dios. Porque si una persona todavía está viva y está escuchando la señal de advertencia, quiere decir que Dios le está dando la oportunidad y está mostrando su misericordia. Así que una señal de advertencia de la Biblia, cuando vemos que hay advertencias tan fuertes, no la miren nunca como qué terrible Dios, ¿por qué hace eso? Sino que es una muestra de gracia. Está advirtiendo, está poniendo la señal. Terrible y malo sería que Él sepa cuál es el destino de un hombre y no le advierta. Así que cuando alguien es presentado a las consecuencias que pueden venir si no tiene a Cristo, es una muestra de gracia y amor. Algunas personas nos denuncian a los que predicamos la palabra fielmente que no estamos mostrando gracia y amor, porque estamos advirtiendo y estamos hablando de las consecuencias. Una muestra de falta de amor sería ver que alguien va para un obismo y yo irle sobando la espalda para que se vaya allá. ¿Saben qué dice Charles Spurgeon? ¿Qué decía? Decía, si se van a ir al infierno, que se vayan con las marcas de nuestras uñas en las piernas, en su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Voy a aferrarme, no voy a dejar, ¿sí? Pero si van allá, que se lleven las marcas de nosotros, porque hicimos todo para que no fueran allá. Y hacerles pasar a la gente el mensaje y decirle que no pasa nada, que todo está bien con su pecado, es simplemente irles haciendo un masajito directo para la condenación. Los hombres de Nínive y el rey de Nínive debieron pensar de esta manera: si Dios está diciendo que en 40 días viene juicio, quiere decir que todavía hay oportunidad. El rey de Nínive, al escuchar esto, ¿qué dice? Si el juicio todavía viene en un tiempo, quiere decir que hay chance. Si Dios hubiera querido destruirnos inmediatamente, ¿qué? No nos hubiera dado la oportunidad. Necesitas predicar el mensaje completo del evangelio si quieres ser un evangelista efectivo. Necesitas contar la mala noticia para luego dar paso a la noticia que va a brillar y va a ser deseable para el alma hambrienta del pecador. El evangelismo efectivo, entonces, además de requerir obediencia, requiere que prediquemos el mensaje completo. Y el tercer punto es que el evangelismo efectivo requiere un resultado adecuado. El objetivo del evangelismo no es tener relaciones significativas. El resultado del evangelismo no es tener más amigos. El resultado del evangelismo adecuado no es que se llenen las sillas. Y no quiero ser malentendido, no quiero que piensen que no debemos mostrar una actitud amistosa hacia las personas que les compartimos el evangelio, pero el resultado del evangelismo tiene otras implicaciones y las vamos a ver aquí. Leamos el versículo 5, mire lo que dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Después de la predicación de Jonás, ¿qué pasó? Creyeron a Dios. Y el primer resultado de un evangelismo efectivo, de un evangelismo adecuado, es que por primera vez las personas creen en Dios. Y ustedes van a escuchar y van a conocer a muchas personas que dicen que creen en Dios, pero no lo obedecen, no creen en su palabra. Pero por primera vez, cuando se predica el evangelio de manera correcta, las personas dejan de estar diciendo que creen en Dios y realmente ¿qué? Creen a Él. Y ustedes pueden saber si su evangelismo ha sido efectivo, si ha causado efectos positivos en las personas, si ven que las personas a las que ustedes han compartido el evangelio y están hablándoles de Cristo, empiezan a tener un patrón de obediencia a la Biblia. Si esas personas dejan de empezarles a creer a ustedes y empiezan a creer ¿a quién? A Dios. Empiezan a tener un genuino interés por obedecer a Cristo. Estos hombres de Nínive no solamente creyeron a Jonás, sino que creyeron ¿a quién? A Dios. Y voy a tratar de leer el capítulo porque eso nos va a mantener más ubicados. Versículo 3, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y Nínive era una gran ciudad, sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, y proclamaba diciendo:
dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y sus grandes, diciendo: ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Versículo 9, ¿quién sabe? Quizás Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que haría y no lo hizo. El primero es que trae un dolor genuino en el corazón a causa del pecado. Eso nos recuerda una situación que vivió Pablo, y si me acompañan rápidamente a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7 dice: porque aunque os contristé con la carta, una carta que Pablo les había escrito antes, no me pesa. Les había hablado fuerte, les había advertido de su pecado. Aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza según el mundo produce muerte. Esta tristeza, este arrepentimiento que había causado la carta de Pablo, es el verdadero resultado que se espera del evangelismo, del mensaje de Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros ahí en 2 de Corintios? ¿Qué quiere decir esto? Que produjo diligencia en obedecer a Dios. ¿Qué defensa? Un deseo de limpiar la reputación, de decir ya no me identifico más con este pecado. Las personas que reciben el evangelio tienen que empezar a decir ya no quiero seguir siendo identificado con este pecado. ¿Qué indignación? Es un desagrado y vergüenza ante las ofensas que se ha cometido a Dios. ¿Qué temor? Es una reverencia genuina a Dios y saber que el que hemos ofendido es a Dios mismo. ¿Qué ardiente afecto? Un deseo intenso de restaurar la relación. ¿Qué celo? Un amor tan fuerte hacia Dios que se aborrece cualquier otra cosa que lo pueda ofender. ¿Qué vindicación? Ya no hay un deseo de autoprotección, sino que simplemente se es vulnerable delante de Dios. Ese es el resultado de un evangelismo efectivo. Y si me acompañan rápidamente allá a Jonás capítulo 3 nuevamente, miren lo que dice: y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Jonás 3 versículo 5. Desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Qué quiere decir ayuno, cilicio y cenizas? Estas eran señales comunes en el Antiguo Testamento para demostrar que alguien estaba arrepentido. Las cenizas comúnmente se ponían sobre la cabeza y se sentaban también sobre ellas, sobre las cenizas. Y era común rasgarse las vestiduras. Si ustedes van a leer en el Antiguo Testamento era común esto, ¿no? Cuando había como algo de indignación, de dolor, entonces se rasgaban las vestiduras. Y el cilicio por su parte era una vestidura áspera. Me dijeron que hace poco hicieron un matrimonio aquí y habían utilizado unos manteles de material, le llamamos en Colombia, ¿cómo es? Ahora se me borró la palabra, como costales. ¿Sí? ¿Todos están identificados? ¿Estos costales son suavecitos? No. El cilicio era una especie de tela completamente carrasposa y ácida y áspera. Y era como ponerse esos vestidos ásperos y andar con ellos. ¿Usted se imagina la incomodidad y con el calor? Y ellos se ponían esto para dar una muestra de su dolor. Y ahora quiero hacer una aclaración. Aquí no está haciendo un llamado a que nosotros tenemos que lastimar nuestro cuerpo o mostrar alguna clase de autoflagelación para mostrar que hay un arrepentimiento genuino. Era algo que usaban los judíos, que usaban en este tiempo este pueblo antiguo
para mostrar que había arrepentimiento. Era un pueblo gentil en este caso. Pero ¿qué quiere decir de fondo? Que había un genuino dolor. Y hay algo que yo les quiero preguntar. ¿Cuál fue la última vez que usted sintió dolor realmente a causa de un pecado cometido? Porque empieza a convertirse en algo tan rutinario que no hay dolor. Y nosotros en Cristo tenemos que sentir un verdadero peso, pero al mismo tiempo descansar en la cruz de Cristo, saber que Él perdona todos nuestros pecados. Esta era una práctica de los pueblos antiguos y muestra que tenían un verdadero dolor. Y miren lo que dice el rey. Dice, clamen a Dios fuertemente. Aquí está diciendo clamar, llorar, y está haciendo referencia a un dolor tan fuerte que es imposible que los que lo rodean no se den cuenta. Cuando usted evangeliza a una persona y esta persona empieza a presentar verdadero arrepentimiento, va a ser imposible para los de alrededor que no se den cuenta que hay un genuino dolor. Versículo 8 dice, sino cúbranse de cilicio. Y más adelante dice, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña de sus manos. El tercer resultado del evangelismo efectivo es que la persona se convierte de su mal camino y comienza a caminar en los pasos de Dios. Versículo 9, miren lo que dice. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y el último resultado de un evangelismo efectivo es que no hay una actitud altiva hacia Dios. El rey de Nínive no estaba diciendo, nos tiene que perdonar, sino que ¿qué actitud tiene? Estamos arrepentidos y si Dios en su misericordia nos quiere perdonar, que lo haga. Es un claro recordatorio de que Dios no está obligado a perdonar al hombre. Sin embargo, por su misericordia lo hace. ¿Y saben qué? El milagro más grande del libro de Jonás no es que Jonás haya estado varios días en un pez y haya salido. ¿Saben cuál es el milagro más grande del libro de Jonás? Que una nación entera, tan pecadora, tan pagana como Nínive, se arrepintiera de esta manera. Este milagro es muchísimo más grande que el milagro del pez. Y es el milagro más grande que Dios sigue haciendo hoy en día. Y pónganse a pensar y piensen en la persona que usted dice, este nunca recibiría el evangelio, este nunca creería el mensaje de Cristo. ¿Saben qué? Estos de Nínive eran aún peores. Y en ese momento llegó el mensaje y Dios lo usó. Y estas personas que Jonás odiaba, detestaba, pero que Dios amaba y tenía en su plan eterno que iban a ser salvas, creyeron. Y el último punto que vamos a estudiar es que se requiere la intervención de Dios para que el evangelismo cumpla su propósito. Usted puede obedecer, usted puede dar el mensaje adecuado, pero si Dios no interviene, ese pecador al cual usted le está compartiendo el evangelio, al cual usted le está hablando las buenas nuevas, va a mantenerse como una roca y no va a creer. Pero si Dios interviene, las cosas cambian. En el último capítulo de Jonás, en el capítulo 4, pasa algo sumamente extraño, porque en el capítulo 3 vemos a Jonás obedeciendo, ¿no? Y quisiéramos que el libro de Jonás se acabara en el capítulo 3, que ya el capítulo 4 no existiera. Nos gustaría como sobre todo para los que están estudiando la Biblia, dicen, bueno, ahí está bien, ya Jonás predicó, se arrepintió y todo perfecto, todo salió perfecto. Pero ¿qué dice el capítulo 4? Conocemos la actitud de Jonás en el capítulo 4, ¿no? Otra vez vuelve a ser el Jonás del principio. Ese capítulo 4 parece un error en la historia, parece como que ¿por qué está ahí? Pero ¿saben qué quiere decir el capítulo 4 de Jonás? Que el más interesado en la salvación de los hombres no es el hombre mismo, sino que el más interesado de que las personas sean salvas es Dios. Y ese es el mensaje de Jonás. El más interesado de que las personas vengan a salvación es Dios mismo. Aunque con buena doctrina, este hombre demostraba que odiaba el corazón de Dios. Y usted puede ser alguien que conoce mucho la doctrina y que conoce mucho de Dios, pero usted puede odiar y detestar el corazón de Dios hacia la salvación.
Usted quiere la bendición para usted mismo, pero no quiere la bendición para otros. Jonás es el representante de nuestro corazón egoísta, que solo se alegra ante la bendición propia, pero envidia que el del lado sea bendecido. En este capítulo 4 muestra la hermosa realidad de que Dios es el más interesado. ¿Y saben qué es lo bueno? ¿Saben cuándo Jonás muestra arrepentimiento? Este libro termina mostrando que Jonás no había entendido. Leámoslo. Dice capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Después de que había predicado y que vio que Dios iba a tener misericordia, ¿cuál fue la actitud de Jonás? Se enojó. Versículo 2, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Usted está entendiendo? Un profeta de Dios le está reclamando a Dios por esto, porque es un Dios que perdona. Versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jonás tiene actitudes suicidas durante todo el libro. Cada que algo le da rabia, dice: ojalá me quite la vida, me quiero morir. Algunos se ríen, ¿no? Creo que hemos experimentado eso. Y decimos, cuando algo no nos gusta, cuando algo no sale en nuestro camino como queremos que salga, nos da rabia, ¿no? Y esta es la actitud de Jonás. Te ruego, mejor me es la muerte que la vida. Versículo 4, y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová una calabacera. Entonces se sentó a mirar, ¿no? ¿Qué dijo? De pronto esta oración que hice al final va a hacer que Dios igual les caiga, ¿no? Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Estaba bien cómodo, bien relajado ya, con la ira que tenía dentro, pero bien cómodo. Pero al venir el alba, y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, y este gusano es clave, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió: mucho, me enojo, y hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual tú no trabajaste, ni tú la hiciste? Y yo no voy a tener piedad, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Saben qué? Muchas veces pensamos, usted y yo pensamos, que somos mucho más misericordiosos que Dios, y que estamos más interesados en que la gente se salve, y que nosotros estamos haciendo tremendos esfuerzos. Pero ¿saben qué? El mensaje de Jonás es que Dios es el que está más interesado en la salvación del hombre, mucho más que nosotros, impresionantemente. Él está operando todo su poder para salvar. Si cayéramos en manos de nosotros, de los hombres, nosotros somos implacables, implacables. Pero Dios es misericordioso. No es posible que ames solo tu propio beneficio, debes amar lo que Dios ama. Y lo último para terminar es la aplicación de todo esto, y es, quiero que sepan que especialmente si hay un familiar que no cree, hay alguien muy cercano, un hijo, un papá, un hermano, un tío, y ustedes han estado orando, ustedes han estado insistiendo, yo quiero decirles algo, y que tengan la misma actitud que tuvo Jonás. ¿Saben qué hizo Jonás? ¿Saben cuándo Jonás se arrepintió? Al escribir este libro. Porque ahí Jonás, ¿sabe qué hace? Jonás escribió Jonás y se describe a sí mismo. ¿Y saben qué hace Jonás? No quiere quedar como el protagonista de la historia.
Jonás no quiere quedar como yo fui y prediqué, y él hubiera podido acabar en el capítulo 3, ¿no? Y decir, y Jonás fue y qué bueno, este hombre se arrepintió y también trajo salvación. Pero ¿saben qué hizo Jonás? Contó toda la historia. Y este libro termina con Jonás siendo un rebelde completo, alguien que odia el corazón de Dios. Pero ¿saben qué quiere dejar Jonás reflejado en el libro de Jonás? Que el protagonista de la salvación, el héroe de la salvación, el que más desea la salvación de los hombres es Dios. Y deja reflejado eso ahí. ¿Y saben qué? Hay alguien más interesado que ustedes mismos en la salvación de ese hermano, de ese papá, de ese hijo. ¿Y saben quién es? Es Dios mismo. Dios está mucho más interesado. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, pero yo espero que esto los deje con gran confianza, con sus familias. Yo tengo familiares que no creen y me da gran aliento saber que Dios es el que más desea que mi familia crea. Yo voy a hacer la tarea, pero voy a descansar porque el protagonista, el héroe de toda la Biblia, de toda la historia de la humanidad, no soy yo ni va a ser usted evangelizando. ¿Saben quién es el héroe de todo? El Señor. Dios es el héroe. Él es el autor de la salvación de principio a fin. Así que confiemos en Él, hagamos nuestra tarea, pero confiemos en que Dios está interesado en salvar. Oremos. Señor, te doy gracias porque si fuera por nosotros, Señor, nadie vendría a la salvación, Dios. Si fuera por nosotros, nadie creería, Dios, pero tú eres fiel. Tú dices que no quieres que nadie se pierda. Dios, yo te pido que uses a esta iglesia como un instrumento para alcanzar al perdido, Dios. Señor, te suplico por mis familiares que aún no creen, por los familiares de mis hermanos, amigos, cercanos que aún no creen, Dios. Y te doy gracias porque hoy nos dejas con tanto aliento a saber que el más interesado en la salvación eres tú. Perdón por nuestra negligencia al quedarnos callados. Perdón por nuestra negligencia y nuestro pecado al cambiar y modificar el Evangelio. Y perdón por creernos que nosotros somos los héroes. El héroe, el rey, el soberano, el salvador, eres tú. Gracias, Dios. Si hay alguno aquí que tampoco ha conocido a Cristo y que quiere tener las señales de un arrepentimiento verdadero como lo vimos, este es el momento. No se vaya sin arrepentirse de su pecado y recibir este regalo de gracia. Mañana puede ser demasiado tarde. No hay que seguir jugando con las advertencias que Dios ha dado claramente. Dios, yo te pido que conviertas el corazón del hombre, que uses tu gracia para salvar, Dios, y nos permitas glorificarte y exaltarte a través del evangelismo también, Dios. Te doy gracias por esta iglesia, gracias por la oportunidad de presentar tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te hemos orado. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te hemos orado. Amén.